Sed bienvenidos a la conferencia de hoy, que va a ser dividida en 4 partes, a ver si nos da tiempo para todo, y que es una continuación de las que presentamos hace un mes y pico aproximadamente en Carolina del Norte, y también de alguna más. El título genérico de estas 4 partes va a ser el que podéis ver aquí: Estados Unidos, Guerra Civil y el retorno al cristianismo. Os hago un poco de memoria. Esto es lo que presentamos previamente a lo que vamos a tratar hoy. 2 temas, 2 partes del mismo tema, que era Guerra Civil en Estados Unidos y la segunda venida de Jesús. Después hemos presentado Estados Unidos gestándose la Guerra Civil, que consta de 7 partes, donde hemos ido ampliando ese concepto, mostrando las evidencias hacia dónde va todo. Y ahora nos vamos a centrar ya directamente en lo que viene después de todo esto. Si no habéis visto, no sabéis de qué va exactamente lo presentado, os recomiendo que antes de continuar viendo esta conferencia os adentréis en nuestro canal de YouTube o bien en nuestra web del Gran Engaño y busquéis estos temas y los sigáis en este orden, porque así vais a comprender mucho mejor los temas que hoy vamos a tratar. Empiezo directamente con esto: Iglesia de Parkville. ¿Y por qué os muestro esto? Ahora lo veréis. Esta iglesia, originalmente ubicada en Parkville, en Michigan, fue la primera iglesia que se dedicó después de que elegimos el nombre Adventista del Séptimo Día. En esta iglesia, el 12 de enero de 1861, Elena de White tuvo una visión que predecía la guerra civil 3 meses antes de que se dispararan los primeros disparos. Esto está extraído, ya lo veis, de una web adventista. ¿Y por qué os lo muestro? Pues porque Ellen White es la que trató antes de la guerra civil, que hubo aquí en este país, y sucedió, lo profetizó y sucedió cuando era contra todo pronóstico que eso aconteciera. Ahora, esto nos va a servir para enlazar precisamente con esta guerra civil que se espera ahora. Y habrá mucha gente que dirá: ¿guerra civil en Estados Unidos? ¡Pero qué locura! ¿Qué locura? Pues ya veréis todas las evidencias que no solo, además, era profecía de pasado, sino que hubo una profecía también de futuro al respecto. Y lo que haremos hoy va a ser ir comparando las noticias de lo que va surgiendo con la perspectiva de la profecía, a tal punto que haremos una comparativa. En cada parte vamos a mostrar unas cuantas noticias seguidas, avanzando desde una fecha hasta nuestros días, y para finalizar cada parte de esta conferencia empezaremos a leer una parte también del libro El conflicto de los siglos de Ellen White, porque hoy creo que realmente os vais a quedar perplejos a medida que vayamos presentando cada noticia. Memorizarla dentro de lo posible, porque veréis cómo en los escritos de Ellen White el cumplimiento de lo que se viene con todo esto está siendo ya preparado a tope, y lo vamos a vivir nosotros. Empezamos con esta primera noticia. ¿Por qué algunos cristianos están enojados por la Biblia de Trump? God bless the USA. ¿Qué es esto? Noticia del 29 de marzo, 2024. Veréis que iremos avanzando hacia nuestros días. Cuando queráis. El expresidente Donald Trump puso a la venta oficialmente un ejemplar patriótico de la Biblia cristiana, tematizado con la famosa canción de Lee Greenwood, God Bless America. Feliz Semana Santa, anunció Trump en las redes sociales el martes, durante el periodo más solemne del calendario cristiano, la última semana de la temporada de Cuaresma que marca el sufrimiento y la muerte de Jesús. Mientras nos adentramos en el Viernes Santo y la Pascua, los animo a conseguir una copia de la Biblia God Bless the America. El concepto de una Biblia cubierta con la bandera estadounidense, así como el respaldo de un expresidente a un texto que los cristianos consideran sagrado, ha suscitado preocupación entre los círculos religiosos. También ha suscitado preguntas sobre las motivaciones de Trump, ya que el expresidente se encuentra en medio de varias costosas batallas legales. Fijaos bien, porque todo lo que iremos presentando, intentaré hacer los mínimos comentarios sobre cada noticia, pero básicamente se trata de que veáis cómo empieza a haber algo especial en la política, tanto de un partido como de otro, de los dos que se disputan la presidencia, y cómo todo se va dirigiendo a cuestión religiosa a tope, pero a tope. Sacrilegio, teología y la sombra del nacionalismo cristiano.
En la Biblia de 59,99 dólares, que se publicó por primera vez en 2021, lleva impresa en la portada una bandera estadounidense y las palabras God Bless the USA. En el interior tiene la letra de God Bless the USA y el texto de la Declaración de Independencia, el juramento de lealtad y otros documentos históricos estadounidenses. El material promocional de la Biblia muestra al expresidente junto al cantante de country Lee Greenwood. Las respuestas al anuncio de Trump en las redes sociales calificaron el apoyo de sacrilegio, herejía y al límite de lo ofensivo, y citan lecciones extraídas directamente de la Biblia que sugieren que aprovecharse de la fe de las personas por dinero debe ser condenado. Es un cristianismo en bancarrota el que ve a un demagogo cooptando nuestra fe e incluso nuestras sagradas escrituras en aras de su propia búsqueda de poder y le alaba por ello en lugar de insistir en que nos neguemos a permitir que nuestra fe sagrada y nuestras escrituras se conviertan en portavoz de un imperio, dijo el reverendo Benjamin Kramer en X. Jason Cornwall, pastor de Carolina del Sur, dijo en X que el respaldo bíblico de Trump era una violación de uno de los 10 mandamientos del Testamento hebreo que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, las críticas no acababan en sí al respaldo de Trump, en si el respaldo de Trump es o no anticristiano. De hecho, es apenas el principio. El historiador y autor Jemar Tisby afirma que todo el proyecto hace eco de los valores del nacionalismo cristiano, la idea de que Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana y el gobierno debe trabajar para sancionar el cristianismo a escala nacional. Los principios del nacionalismo cristiano están históricamente ligados a los prejuicios, el nativismo y la supremacía blanca. Hay una larga tradición de lo que se incluye y lo que no se incluye en la Biblia, dijo Tisby a CNN. Lo que ha causado indignación con esta Biblia es que incluye la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos e incluso la letra de una canción de Lee Greenwood. Así que está añadiendo la Biblia y está añadiendo documentos políticos específicos a la Biblia que borran completamente la separación de la Iglesia y el Estado. Ir fijándoos en esto, porque la cuestión es separación Iglesia-Estado que debe ser dinamitada. ¿Y qué sucederá cuando eso acontezca? Tisby, que posee un máster en divinidad por el Seminario Teológico Reformado de Jackson, Mississippi, ha escrito sobre los peligros del nacionalismo cristiano, tanto para el país como para la fe cristiana. Lo pernicioso de esto es que juega con la devoción de la gente a Dios y su amor a la patria, dos cosas que por sí mismo podrían ser inocuas e incluso buenas, dijo. Pero en este esfuerzo se mezclan los dos. Y con Trump como portavoz está transmitiendo un mensaje muy claro sobre qué tipo de cristianismo y qué tipo de amor a la nación está promoviendo. Fijaos cómo también hay un debate entre propios cristianos de qué orientación debe tomar el gobierno, el poder, sobre esto. Y esto es lo que más debemos seguir, sobre todo los que vivís en Estados Unidos. Cuando Guthrie Graves Fitzmaurice, director de comunicaciones de la Comisión Conjunta Baptista para la Libertad Religiosa, vio el respaldo bíblico de Trump, dijo que veía a un político utilizando medios arraigados en el racismo y los prejuicios para promover una ideología cristiana específica. Cuando escuchó Make America Pray Again, escuchó promesas nacionalistas cristianas que vamos a restaurar de alguna manera al cristianismo en este país. Y si el autoritarismo llega a Estados Unidos, está casi garantizado que se hará en nombre del cristianismo, lo que es un pensamiento muy aterrador. Fijaos, porque hoy nos vamos a hartar de ver noticias, pero si estamos atentos a cada frase, es para quedar impresionado cuando uno conoce la profecía, porque lo que sabíamos de hace tantos años y escrito especialmente por Ellen White, dando amplitud a la profecía bíblica para nuestros días, lo estamos teniendo delante nuestro. Algo que era de un futuro que parecía muy lejano, ya está prácticamente en nuestros días. Graves Fitzsimmons tiene un máster en divinidad por el Seminario Teológico Union de Nueva York y también colabora con el grupo Christians Against Christians Nationalism. Dice que cosas como la Biblia God Bless America pasan por alto a los muchos cristianos que no están de acuerdo con la política de Trump o la mezcla de patriotismo con la fe.
Hay una diversidad dentro del cristianismo estadounidense que se pasa por alto cada vez que la política y la religión se cruzan, dijo en CNN. Existe esta falsa noción de que la mayoría de los cristianos estadounidenses están presionando a favor de las restricciones antiaborto y son anti-LGTB. Y en realidad es todo lo contrario. Los cristianos, diría yo, son los más preocupados por los efectos del nacionalismo cristiano en este país. Esta versión de la Biblia ya ha suscitado polémica anteriormente. La Biblia God Bless the USA suscitó la polémica de miembros de la comunidad y editores cuando se publicó en 2021. Originalmente iba a ser publicada por HarperCollins Christian Publishing, pero la compañía pasó del acuerdo. HarperCollins declaró en 2021 que el rechazo al concepto no había influido en su decisión. Los aficionados a la Biblia observarán que por este motivo el tomo respaldado por Trump utiliza la versión King James del texto, que es de dominio público. HarperCollins tiene los derechos de publicación en Estados Unidos de la traducción de la exitosa nueva versión internacional de la Biblia. Tisby ha publicado 3 libros con Zondervan, el sello de HarperCollins especializado en publicaciones religiosas. Fue uno de los escritores del sello que intentó disuadirles de publicar la Biblia God Bless the USA cuando se presentó la idea por primera vez. No queríamos que nos asociaran con una editorial que iba a publicar una Biblia así, dijo. Y creo que adquirió un elevado sentido de urgencia porque no estamos hablando simplemente del libro de alguien, estamos hablando del texto sagrado de la Biblia. Aunque hay innumerables versiones de la Biblia que varían ampliamente en precio, en tema, adiciones como índices, referencias, mapas y gráficos, esta combinación particular de la Biblia y una querida canción patriótica es especialmente potente. Esta idea no sorprende a David Peters, pastor anglicano de Pflugerville, Texas. Peters sirvió como capellán alistado del Cuerpo de Infantes de Marina y del Ejército y fue desplegado en Irak en 2005. Me acuerdo, dice, de cómo cerrábamos cada servicio de capilla del campamento de entrenamiento del Cuerpo de Marines con God Bless the USA, de Lee Greenwood, dijo a CNN. Todos cantábamos y llorábamos, el único desahogo emocional de la semana. Dice que la variedad de reacciones ante algo como una Biblia patriótica muestra lo diferente que puede ser el cristianismo estadounidense dependiendo de la denominación o la comunidad. Creo que la esencia de la fe progresista liberal es la compasión. Así que es alucinante para estas personas cómo alguien puede decir que es cristiano y seguir a un tipo que no es nada compasivo. Para las personas que ven el cristianismo de otra manera o que ya son partidarios inquebrantables de Trump, Peters dice que duda que este último incidente haga algo para sacudir su fe. Creo que les confirmará a ellos que sus críticos están fuera de onda, dijo. ¿Por qué alguien se opondría a la Biblia? No está claro a dónde irán a parar los beneficios de las ventas de la Biblia. Además de la multitud de cuestiones teológicas que plantea, el respaldo de Trump a la Biblia God Bless the USA coincide con varias batallas legales que podrían poner el presunto candidato republicano a la presidencia en la cuerda floja por cientos de millones de dólares. La sección de preguntas frecuentes del sitio web de la Biblia God Bless America aclara que ningún beneficio de las ventas de la Biblia se destinará a la campaña presidencial de Trump. Sin embargo, no se menciona si los beneficios podrían destinarse a sus problemas legales personales. Bueno, ya ves que el enfrentamiento entre unos y otros es considerable, pero aún veremos más cosas. No God Bless the USA Bible, no es política y no tiene nada que ver con ninguna campaña política. GodBlessTheUSABible.com no es propiedad, no está gestionada ni controlada por Donald Trump. The Trump Organization, Thick Ventures LLC o cualquiera de sus respectivos directores o afiliados, se lee en el sitio. Sin embargo, continúa diciendo que el nombre, la semejanza y la imagen de Trump están bajo licencia pagada de Thick Ventures LLC. Thick Ventures está directamente vinculada a Trump en sus declaraciones financieras públicas de 2023. CNN contactó con Elite Source Pro, la empresa de marketing detrás de la Biblia God Bless the USA, para obtener más información.
Trump ha sido criticado antes por su uso de la Biblia en entornos públicos. En 2020, líderes religiosos de varias confesiones cristianas condenaron su exhibición de la Biblia en una oportunidad de foto frente a una iglesia episcopal cerca de la Casa Blanca, mientras las protestas por la justicia racial se extendían por todo el país. Eso no se hace, señor presidente, dijo sobre el incidente de teleevangelista y firme partidario de Trump, Pat Robertson. No está bien. En 2015, Trump también dijo que la Biblia era su libro favorito, pero se negó a compartir su versículo favorito. Quiero deciros que aquí nosotros no estamos presentando este tipo de noticias para decantarnos a favor de uno que puede ser presidente u otro que puede ser presidenta. Sencillamente estamos exponiendo lo que nos interesa en relación con la profecía. No somos partidarios de nadie. Eso es interesante dejarlo claro, porque a veces se nos acusa, es que utilizáis estos medios de comunicación para favorecer a uno o a otro. No, no. Nosotros mostramos las noticias y luego que cada uno decida por sí mismo. Lo importante para nosotros, ¿qué es? ¿Meternos en política? No. Es prepararnos para el retorno de Cristo, para lo que debe acontecer antes y para darlo a conocer a la gente, para que, una vez más, cuando las cosas sucedan, crean. Ahora lo que vais a leer aquí en esta noticia tiene que ver con el ex cardenal Viganò. Ya sabéis que fue desfraternizado, excomulgado directamente por el Papa. Viganò escribe a Trump: los dos estamos del mismo lado en esta batalla. Ya sabéis que él es un hombre muy radical católico, de lo tradicional, de lo de antes. Mirad qué nos dice. 11 de junio de 2020 es esta noticia. El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, exnuncio de su santidad en Estados Unidos, ha publicado una carta dirigida al presidente Trump en la que advierte que las crisis actuales sobre el coronavirus y los disturbios tras la muerte de Floyd son parte de la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Por primera vez Estados Unidos tiene un presidente que defiende el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas, asegura en la misiva. El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, exnuncio de su santidad en Estados Unidos, ha publicado una carta dirigida al presidente Trump, en la que advierte que las crisis actuales sobre el coronavirus, los disturbios y tras la muerte de Floyd son parte de la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Por primera vez Estados Unidos tiene un presidente que defiende el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas, asegura en la misiva. El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, exnuncio de su santidad en Estados Unidos, ¿esto es lo mismo? Es que se está repitiendo. Se va repitiendo, ¿no? Yo aquí leyendo. Sí. Bueno, nos vamos a saltar esta parte porque tiene que ver precisamente con ese famoso virus, pandemia, y cuando citamos su nombre, automáticamente los vídeos son retirados. ¿De acuerdo? Oposiciones también en la Iglesia. Aunque pueda parecer desconcertante, añade el arzobispo, las alineaciones opuestas también se encuentran en los círculos religiosos. Hay pastores fieles que cuidan el rebaño de Cristo, pero también hay mercenarios que buscan dispersar el rebaño y entregar las ovejas para que sean devoradas por lobos. Por primera vez, concluye la carta, Estados Unidos tiene un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas. Por eso asevera, es importante que los buenos, que son la mayoría, se despierten de su lentitud y no acepten ser engañados por una minoría de personas deshonestas. Por su parte, el presidente Trump ha publicado un tuit en el que asegura sentirse muy honrado de la carta del arzobispo y pide que todo el mundo, religioso o no, la lea. Ya veis hacia dónde va todo, ¿eh? Pues mirad, empieza a suceder algo. Orden en Luisiana, los 10 mandamientos en aulas. O sea, los 10 mandamientos en las escuelas. Luisiana se convirtió ayer, nos decía la noticia, en el primer estado de Estados Unidos en exigir que los 10 mandamientos se exhiban en todas las aulas de las escuelas públicas, según la ley promulgada por el gobernador republicano. Y mirad esta valla publicitaria, donde precisamente empieza aquí a soltar todo el tema de mandamientos. Esta noticia va ligada a esta misma, 19 de junio de 2024.
busca derecha religiosa que Estados Unidos vuelva a ser una nación cristiana. El nuevo decreto, ya lo veis, fue aquí, en esos momentos, cuando se firma. El gobernador del estado de Luisiana promulgó una una medida que obliga a exhibir los 10 mandamientos de la Biblia cristiana en todas las aulas de sus escuelas, parte de lo que un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos llamó una batalla en curso para retornar a este país a ser un lugar de piedad, o sea, una nación cristiana. La decisión de la bancada del Partido Republicano de nombrar a Mike Johnson como presidente de la Cámara Baja en octubre pasado, puesto que es el segundo en la sucesión presidencial, fue percibida por cristianos conservadores como una evidencia de que este país está retornando a sus raíces religiosas. No creo en las coincidencias, creo que Dios ha ordenado y nos ha permitido llegar aquí en este momento específico, declaró el cristiano ultraconservador Johnson después de ser electo por sus colegas. El diputado Jared Huffman, demócrata que encabeza un caucus legislativo de 20 miembros que abogan por la libertad de fe, ve un peligro real en lo que está sucediendo. Nadie debería confundirse con el movimiento nacionalista cristiano como solo un grupo de gente de fe que desea practicar su fe. Es lo opuesto a eso, afirmó recientemente. Esta es gente que desea poder y control sobre otros, desean tomar el control de nuestro gobierno, desean eliminar la separación de Iglesia y Estado e imponer una teocracia bíblicamente sancionada. Fijaos como una vez más el tema es separación Iglesia y Estado, y otra vez os repito, quedaos básicamente con este concepto que iremos viendo continuamente, aunque quizás no lo especifiquen así, porque cuando leamos el conflicto de los siglos veréis cómo cuadra todo. Y el conflicto de los siglos, ¿sabéis en qué año salió en publicación? Era anterior a 1900, 1884. Después de tanto tiempo, ahora lo veréis en cumplimiento. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos afirma que el Congreso no elaborará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Pero Huffman tiene razón en que ultraconservadores de este país han luchado durante décadas para establecer oficialmente a Estados Unidos como una nación cristiana. Un sondeo en febrero del no partidista Public Religion Research Institute registró que 3 de cada 10 estadounidenses creen que las leyes de este país deberían estar basadas en valores cristianos, que el gobierno debería declarar a este país como una nación cristiana y que Dios ha llamado a los cristianos a ejercer dominio sobre los rubros de la sociedad estadounidense. Fijaos cómo es curioso, porque esto es lo que están buscando, declarar a Estados Unidos como nación cristiana. A su vez, hace relativamente poco tiempo, se declaró a Israel como nación judía. Da igual quienes habiten allí creyendo en otras cosas. Y hay un decreto tal. Todo esto es parte de lo que motivó a la mayoría republicana en el estado de Luisiana. Si quieres respetar el imperio de la ley, tienes que empezar con el legislador original, quien fue Moisés, declaró el gobernador de Luisiana cuando promulgó la ley este miércoles. Quienes apoyan la medida argumentan que los mandamientos bíblicos forman parte importante de la historia estadounidense, pero la Unión Americana de Libertades Civiles ya anunció que presentará demandas legales en tribunales para anular la ley, argumentando que viola la separación de Iglesia y Estado. Hace décadas, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de una ley del estado de Kentucky que ordenaba la exhibición de los 10 mandamientos al declararla inconstitucional, pero el máximo tribunal del país se ha vuelto mucho más derechista en las últimas 2 décadas. Fijaos cómo va cambiando el tono político y automáticamente empieza la religión a imponerse, sí o sí. De hecho, este mes un activista clandestino grabó una conversación con el juez Samuel Alito de la Suprema Corte, durante la cual expresó estar de acuerdo con que Estados Unidos necesitaba regresar a ser un lugar de piedad. El juez, quien, como todos los 9 colegas supremos, es vitalicio en su puesto, agregó que uno u otro lado va a ganar, indicando que esta es una batalla sagrada. La mujer que secretamente grabó la conversación, la activista liberal Lauren Windsor, intentó posteriormente convencer al juez jefe de la Suprema Corte, John Roberts, de decir que sí, que su tribuna tenía una responsabilidad para colocar al país sobre un camino más moral,
pero el juez rehusó. Eso le corresponde a la gente que se elige, eso no es para abogados. No hay duda que los jueces derechistas de la Suprema Corte se han vuelto más activistas. Poco después que simpatizantes violentos de Donald Trump asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar frenar la certificación de los resultados de la elección presidencial, el juez Alito hizo una bandera estadounidense boca abajo frente a su casa en señal de protesta, en apoyo a los fanáticos, con casi 1000 de ellos ya declarados culpables de delitos por este ataque sin precedente. Alito después responsabilizó a su esposa por lo de la bandera y ha rehusado excusarse de participar en decidir casos presentados ante la Suprema Corte relacionados con el intento de golpe de Estado. Un exfuncionario de la presidencia de Trump, según reportes, ya está desarrollando planes para impulsar ideas nacionalistas cristianas si su ex jefe logra regresar a la Casa Blanca. Es impresionante lo que estamos leyendo. No sé si a veces quizás al ir leyendo la mente quizás se nos va a otros sitios, ¿no? Pero cuando empezamos a ver este tipo de frases, realmente deberíamos ya, especialmente los que vivís en Estados Unidos, quedaros con la boca abierta, porque esto es lo que se os viene encima en pero que muy poco tiempo. Una mayoría de adherentes del nacionalismo cristiano expresan que se aproxima una tormenta que barrerá a las élites en el poder y restaurará a los líderes correctos, reporta el Public Religion Research Institute. Agrega que según sus sondeos, casi 4 de cada 10 adherentes del nacionalismo cristiano está de acuerdo en que porque las cosas se han descarrilado tanto en Estados Unidos, los reales patriotas estadounidenses podrían tener que recurrir a la violencia para salvar al país. ¿Qué os parece esto? ¿Recurrir a la violencia para salvar el país? ¿Qué es recurrir a la violencia? Es guerra civil, directamente. Aunque el propio Trump pareciera estar cada vez más lejos de ser el mejor ejemplo de un cristiano piadoso que respeta los 10 mandamientos, un 55% de sus simpatizantes se identifica con el nacionalismo cristiano. Un 55% ya es mayoría, ¿eh? Trump apoya la nueva ley de Luisiana que obliga a exhibir los 10 mandamientos en las escuelas. Por tanto, el 21 de junio aparece esta noticia donde él ya se manifiesta a favor de todo esto. El expresidente Donald Trump expresó este viernes su apoyo a la exhibición de los 10 mandamientos en las escuelas, después de que el gobernador republicano de Luisiana firmara una nueva legislación que exige que las escuelas públicas del estado los exhiban en todas las aulas. Me encantan los 10 mandamientos en las escuelas públicas, escuelas privadas y muchos otros lugares. Léanlo. ¿Cómo podemos como nación estar equivocados?, escribió Trump en su sitio de redes sociales Truth Social. El expresidente añadió, este puede ser, de hecho, el primer paso importante en el revivir de la religión, cosa que se necesita desesperadamente en nuestros días. Traigan de vuelta TTC, MAGA 2024. Bueno, todo esto es el proyecto para esta cuestión. Fijaos una vez más cómo Donald Trump está siendo el abanderado para volver a hacer una nación no cristiana, ultracristiana. Y cuando digo ultracristiana, no quiero decir que se sea cristiana en verdad, sino que se pretenda ser cristiana mucho más que eso, con toda la implicación que eso tendrá. ¿Sabéis para quién? Para el pueblo de Dios, para el auténtico pueblo de Dios. Y fijaos también que en lo que hemos ido leyendo hay partidarios y hay contrarios y todos son cristianos. Unos están a favor de que esto siga adelante, otros no, porque temen que la política se imponga y haga que la religión vaya por un derrotero que algunos quieren, y que ya veis, se está trabajando de tal modo a la sociedad para que una mayoría ya quiera esto, con lo cual unos sí, otros no. ¿A qué apunta? Confrontación. Trump ha cortejado a los votantes religiosos de cara a las elecciones de noviembre, y las publicaciones de este viernes llegan un día antes de su discurso ante una reunión de votantes cristianos conservadores en la ciudad de Washington. ¿En qué consiste la controvertida ley? El proyecto de ley 71 de la Cámara de Representantes, aprobado por los legisladores estatales el mes pasado y firmada por el gobernador Jeff Landry el miércoles, exige que en todas las aulas de las escuelas que reciben financiación estatal, desde el jardín de infantes hasta el nivel universitario, se coloque un cartel de los 10 mandamientos con fuentes grandes y fácilmente legibles.
Esto convierte a Luisiana en el primer estado en tomar una medida de este tipo. La legislación especifica el lenguaje exacto que debe imprimirse en los carteles para las aulas y establece que el texto de los 10 mandamientos debe ser el foco central del cartel o documento enmarcado. Antes de firmar el proyecto de ley, Landry lo definió como uno de mis favoritos. Si respetas el Estado de Derecho, debes comenzar con la ley original, como fue Moisés. Él recibió sus mandamientos de Dios, dijo el gobernador. Los grupos que abogan por las libertades civiles han prometido impugnar la ley, argumentando que es inconstitucional y que viola un precedente de larga data de la Corte Suprema. Quienes se oponen al mandato señalan una cláusula constitutiva de la Constitución de Estados Unidos que dice que el Congreso no puede promulgar ninguna ley respecto del establecimiento de una religión. ¿Esto lo dice dónde? En la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sabéis qué indica esto? Algo que ya profetizó Lenguay, que la Constitución de los Estados Unidos va a ser pisoteada. En la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Luisiana, Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación Libertad de Religión han dicho que planean presentar una demanda para impugnar la nueva ley, ya que la misma supone una coerción religiosa inconstitucional de los estudiantes. La primera enmienda promete que todos podremos decidir por nosotros mismos qué creencias religiosas, si hay alguna, mantenemos y practicamos sin presión del gobierno. Los políticos no tienen por qué imponer su doctrina religiosa a los estudiantes y familias en las escuelas públicas, dijeron los grupos en una declaración conjunta. Los partidarios del mandato, por su parte, citan la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 que devolvió el trabajo a un entrenador de fútbol de una escuela secundaria después de que recibiera una sanción disciplinaria por una controversia relacionada con orar en el campo. El fallo de Kennedy versus Distrito Escolar de Bremerton estableció que las oraciones del entrenador equivalían a un discurso privado, el cual está protegido por la primera enmienda, y no pueden ser restringidas por el distrito escolar, y que esencialmente rebajaba el listón entre Iglesia y Estado. Los expertos legales en ese momento predijeron que la decisión conduciría a mayores expresiones religiosas en los espacios públicos. La representante del Estado de Luisiana, Dodie Horton, autora y republicana del proyecto de ley, dijo en el momento de la firma que es como si la esperanza estuviera en el aire en todas partes. Horton desestimó las preocupaciones de los opositores demócratas a la medida, diciendo que los 10 mandamientos tienen sus raíces en la historia legal y que su proyecto de ley busca colocar un código moral en las aulas. ¿Os estáis fijando? Los 10 mandamientos son el planteamiento, en este caso, para que algo se imponga. Pero claro, si analizáis los 10 mandamientos, ¿son iguales para todo el mundo? Si vamos al libro Éxodo 20, aparecen los 10 mandamientos. Pero eso, si eres cristiano en general, evangélico, pero ¿y si eres católico? Los 10 mandamientos son otros. Los de Éxodo 20 quedan al margen, que se imponen otros que aparecen en el catecismo, y que hay unos cambios. Entonces, ellos están diciendo que el primer legislador fue Moisés, Dios le da la ley a él, y por tanto, eso es necesario para que la nación funcione. Pero ¿cómo aplicaríamos entonces, o aplicarían ellos los 10 mandamientos para todos, si resulta que son distintos para unos que para otros? Incluso podemos entrar en más detalles. Dentro del protestantismo, el mandamiento de acuérdate del sábado para santificarlo, ellos lo pasan al domingo, al igual que el catolicismo. Entonces aquí hay un problema. ¿Quién va a poner que es un día o es otro? ¿Quién va a decretar que esos mandamientos van hacia un lado o van hacia otro? Ya veis quién, los legisladores. Y los legisladores, evidentemente dependerá de qué creencia tengan o qué poder les ponga a ellos allí para que realmente puedan dar una directriz para todo el país. ¿Creéis que esto huele bien? Los padres judíos desafían los 10 mandamientos en las aulas, ¿o no?
Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo: escucha, Israel, las leyes y decretos que te anuncio hoy, estúdialos y obsérvalos fielmente. Citan Deuteronomio 5:1. Sí, la polémica no solo ha quedado entre cristianos, porque los 10 mandamientos también participan de ellos, ¿quién? Los judíos. Pues mira qué dicen. En medio de una tormenta de controversias, los informes de los medios sugieren que un grupo de padres judíos forman parte de un colectivo más grande que está iniciando acciones legales contra una nueva ley del estado de Luisiana. Esta ley exige la exhibición de los 10 mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas. Sin embargo, una investigación más profunda revela una verdad más matizada que la que se informa ampliamente. En una medida pionera, Luisiana se ha convertido en el primer estado en imponer la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. Se espera que esta decisión encienda un debate nacional. El gobernador republicano Jeff Landry ha promulgado un proyecto de ley que estipula que los carteles con los versículos bíblicos deben exhibirse en las aulas de Luisiana en una fuente, es decir, tamaño de letra grande y fácilmente legible, a principios del próximo año. Los carteles también incluirán una declaración del contexto de 4 párrafos que resaltará la importancia histórica de los mandamientos en la educación pública estadounidense durante casi 3 siglos. Se ha establecido que estos carteles deberán estar instalados en las aulas a principios de 2025. Recientemente se han propuesto proyectos de ley similares en las cámaras estatales de Texas, Utah y Oklahoma. Por cierto, quedaos con este año de 2025, porque en la última conferencia, vaya cosa vamos a ver, y tiene que ver con los mandamientos. En una rápida respuesta a esta nueva ley, se ha presentado una demanda legal en nombre de 9 familias. Americans United for the Separation of Church and State, la American Civil Liberties Union y la Freedom from Religion Foundation se han unido para argumentar que la ley promulgada la semana pasada infringe la primera enmienda. La demanda sostiene que la ley aprueba y prescribe una versión particular de los 10 mandamientos a la que mucha gente no suscribe, contraviniendo así las prohibiciones de la Constitución sobre el establecimiento de una religión oficial y la prohibición del libre ejercicio de la religión. Según la demanda, los padres envían a sus hijos a la escuela pública para garantizar que reciban una educación secular y religiosamente imparcial y puedan interactuar y conocer a compañeros de una variedad de tradiciones culturales y religiosas. Los denunciantes creen que si se exhiben los 10 mandamientos en el aula, sus hijos se verán presionados a observar, venerar y adoptar la doctrina religiosa preferida del Estado y a suprimir la expresión de sus propios antecedentes y opiniones religiosas en la escuela. Un artículo de la Agencia Telegráfica Judía informó que 3 familias judías participaron en la demanda. Las familias judías han desempeñado un papel destacado en demandas por libertad religiosa que cuestionan la legislación reciente de las legislaturas estatales conservadoras, afirmó GTA. Los rabinos de varios estados han presentado demandas para bloquear las restricciones al aborto, por ejemplo, argumentando que se basan en el cristianismo y violan la separación de la Iglesia y el Estado. Una de las familias judías mencionadas en el artículo GTA es Adrian Van Jong, que es étnicamente judío y se identifica como reformista. Su esposa, la reverenda Darcy Roque, unitaria universalista, también es una de las denunciantes. El judaísmo reformista no reconoce la halajá, el sistema formalizado de la ley de la Torá. Otro demandante judío, Gary Cernovich, es miembro de la junta directiva de la sinagoga reformista Touro de Nueva Orleans, y Molly Pulda, miembro de la junta del Centro Comunitario Judío Local. Según la demanda, les preocupa que su hijo pueda sentirse presionado a suprimir la expresión de su propio origen y creencias judías, incluido la creencia judía fundamental de tolerar y apoyar la expresión de todas las religiones. Ninguno de los demandantes judíos es un judío observante de la Torá, ni presentan la demanda por razones derivadas de la ley judía o de valores de la Torá. Este caso es similar a un caso presentado el año pasado, al que se hace referencia en el artículo de la GTA sobre los 10 mandamientos, en el que Americans United for Separation of Church and State presentó una demanda en el Tribunal del Circuito de San Luis, impugnando la ley del derecho a la vida del niño no nacido del Estado, alegando que violaba la separación de la Iglesia y el Estado protegida por la Constitución.
La demanda se presentó en nombre de una docena de líderes religiosos de Missouri, incluidos líderes religiosos cristianos, líderes unitarios universalistas y 5 rabinos. Fijaos que aquí nos habla de rabinos, pero arriba nos habla de demandantes judíos que no son practicantes, pero que también se oponen a que se imponga esto a nivel estatal. Cabe señalar que ninguno de los rabinos pertenecía a la rama del judaísmo ortodoxo. La decisión de los líderes religiosos judíos de participar en la demanda fue criticada por la Coalición de los Valores Judíos, CGV, que representa a más de 2.000 rabinos ortodoxos tradicionales en las políticas públicas estadounidenses. Destacaron que, si bien la ley judía permite el aborto, en casos en los que la vida de la madre está en peligro, el aborto electivo viola la ley judía. Cabe señalar que los 10 mandamientos están escritos explícitamente 2 veces en su totalidad en la Torá, en Éxodo 20 del 1 al 14 y en Deuteronomio 5 del 6 al 18. Las distintas religiones dividen los mandamientos de manera diferente, aunque todas coinciden en que el total es 10. Algunas tradiciones combinan los 3 primeros en un solo mandamiento, basándose en su interés compartido por la adoración. Si bien los 10 mandamientos no están escritos en el Nuevo Testamento, se hace referencia a 9 de ellos. El 4.º mandamiento, que describe la obligación de guardar el sábado, el 7º día, no se menciona en el Nuevo Testamento. Este es el final del artículo. Lo hemos puesto en recuadro en rojo porque va mucho más allá de una simple lectura. Si bien los 10 mandamientos no están escritos en el Nuevo Testamento, se hace referencia a 9 de ellos. El 4.º mandamiento, que describe la obligación de guardar el sábado, el 7º día, no se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Esto es cierto? Lo pone en un artículo, debería ser cierto, ¿no? Aquí tenéis una comparativa de los 10 mandamientos apareciendo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, en el Nuevo Testamento y después encima según se ha cambiado por el papado. ¿Sabéis? Esto lo tengo desde que era un chaval en la iglesia adventista, que nos lo dieron, y es realmente excelente para tapar bocas, como ese tipo de declaraciones tan erróneas que llegan a manifestar allí. Mirad, todos conocéis los 10 mandamientos, pero ¿y en el Nuevo Testamento podríais defender dónde se encuentran? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Mateo 4:10, es equivalente a no tengas otros dioses aparte de mí. El segundo, hijitos, guardaos de los ídolos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. ¿A qué es equivalente eso? Pues no te harás imagen de ídolos para adorar, etc. El tercero, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿A qué equivale esto? No tomarás en falso el nombre del Señor. El cuarto, atención al cuarto. En Éxodo 20 es el del sábado. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento no aparece, mirad bien. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. El sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Porque en cierto lugar ha dicho así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él mismo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Son los textos que se hallan en Mateo 24:20, Marcos 2, 27 y 28, Hebreos 4, versículos 4 y 9 y Colosenses 1, 16. ¿No se encuentra el sábado? Vaya, pues si además a esto añadimos en Apocalipsis, cuando Juan tiene la revelación, dice, en el día del Señor. Y en el día del Señor seguía siendo el sábado, porque Jesús sigue siendo el Señor del sábado. Vaya, y no se encontraba en el Nuevo Testamento. Fantástico. ¿Sabéis qué quiere indicar esto? ¿Qué va a pasar cuando todo esto se imponga? ¿Esperáis que el sábado sea permitido? Ya os estáis imaginando lo que se viene, ¿no? El resto de textos, en comparativa de los mandamientos, aquí los veis, honra a tu padre y a tu madre, Mateo 19:19, aparece también en los 10 mandamientos en Éxodo 20, el no matarás en Romanos 13, no adulterarás en Mateo 19, no robarás o no robes en Romanos 13:9, no dirás falso testimonio también allí mismo,
y el no codiciarás. Por tanto, ¿están o no están? Están los 10, incluido, como no, el sábado. Si lo queréis ver mejor, os lo hemos puesto así, para que podáis leer tranquilamente, hacer la comparativa, aquí los que aparecen en el Antiguo Testamento, aquí claramente expuestos los del Nuevo Testamento, súper ampliado, con textos que aún además lo dejan más claro. Fijaos, después de su muerte dice, ¿entonces con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley, Romanos 3:31. Descansaron el sábado conforme al mandamiento, Lucas 23, del 54 al 56. Sábado en la Tierra Nueva, Isaías 66, 22 y 23, y Marcos 2, 27 y 28. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y eso en la Tierra Nueva. Más claro no se puede ser. Y aquí según se ha cambiado por el papado, por tanto, ¿qué 10 mandamientos van a elegir ellos? ¿Cuáles van a aplicar? Según el papado, en el Catecismo Católico, el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses aparte de mí. El 2, ¿qué pasa en el 2? Nos lo dice aquí, notemos que el segundo mandamiento, según la Biblia, se ha eliminado totalmente. Y el tercero ha pasado a ser el segundo, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el de los ídolos, ¡hop!, por arte de magia desaparece. Entonces les quedan 9 mandamientos. El 3, santificarás las fiestas. ¡Ostras! Aquí no dice nada del sábado séptimo día. Catecismo Doctrinal Católico, página 174, tiene la siguiente pregunta y respuesta. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festivales de precepto? Si ella no tuviera ese poder, ella no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por el sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay ninguna autoridad bíblica. Apaga y vámonos, ya está. ¿Qué os parece? Es brutal, realmente, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿qué mandamientos van a elegir para ponerlos para toda la nación? El cuarto, honrar padre y madre. Quinto, no matarás. El sexto, no adulterarás. El séptimo, no robarás. El octavo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El noveno, para obtener los 10 mandamientos, el décimo se ha dividido en 2, sirviendo como noveno y décimo, si no, tendrían los 9 mandamientos en vez de 10. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el noveno, y el décimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¡Hala! Ya lo hemos arreglado, ya tenemos 10. Y la profecía nos decía en Daniel 7:25, pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Vaya que sí. Y 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de ser adorado, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí tenéis la respuesta de cómo los mandamientos, si han sufrido un cambio en la Iglesia Católica desde hace tantísimos años, imaginaos qué va a pasar con Estados Unidos, y que a su vez va a pasar en tantos otros lugares. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 14 nos decía, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y aquí nos habla de las 2 bestias, la primera el papado y la segunda, alguien que empezó muy bien y fue de mal en peor hasta terminar fatal, aunque eso aún es un poco de futuro, y es Estados Unidos. La Biblia nos decía esto, pues esperad a ver lo que después nos dice Ellen White al respecto. Para hacer un poco de memorándum, no sé si recordáis esta imagen, quizás algunos de vosotros no habían ni nacido. Juan Pablo II, difunto de cuerpo presente,
Y allí vemos una serie de cardenales, evidentemente, son del papado. En la imagen prácticamente central, un poco hacia la izquierda, vemos a los que eran los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, de luto, ahí presentes. Pero dices, bueno, claro, como católicos o ella ortodoxa, se entiende que aún pudiera estar allí. Pero mirad esta otra fotografía, ¿quién había allí? George Bush, esposa, padre Bush, ¿y el otro? Bill Clinton. Y al lado, la señora Rice, Condoleezza Rice. Y resulta que, mira por dónde, teóricamente no eran católicos y todos estaban de rodillas ante el cuerpo sin vida de un papa. Esto en profecía, cuando nosotros lo vimos, nos quedamos perplejos, porque es algo que jamás un cristiano protestante, años atrás, en Estados Unidos, desde sus inicios, hubiese hecho esto nunca, nunca. Pero mira por dónde esto indicaba que la nación de Estados Unidos ya estaba de rodillas por el poder papal, sometidos al poder papal, rindiéndole tributo al poder papal, a la bestia, la segunda bestia a la primera. Y encima tenía el crucifijo de la cruz quebrada, el Papa, con todo el simbolismo satánico que eso tiene, que ya lo hemos mostrado en conferencias. Es de esperar que haya habido estos cambios que se estén produciendo ahora en nuestros días de lo que estamos viendo. Hay un poder detrás moviendo los hilos, y lo está haciendo muy bien, por desgracia. Pero mira, pasa el tiempo y tenemos aquí al que fue presidente de este país, Donald Trump y su esposa. Y al lado de quién están, de una estatua precisamente del que antes hemos visto como difunto con el mismo crucifijo. ¿Qué indicaban con esto? Que se acercaban a quién, de lleno al papado. ¿Lo queréis ver más explícitamente, con sonrisa incluida? Y totalmente hacia el ídolo, hacia el ídolo. Pero mira por dónde, ¿qué hicieron también? Fueron a ver al Papa de turno, el actual Papa Francisco. Sí, ya como Pedro por su casa. Pero mira por dónde también quién fue allí. Joe Biden, el actual presidente, para lo que le queda ya, pero que ahí está, y yendo también a ver al Papa. En fin, y pensar que esto hace unos años sería impensable en Estados Unidos, que alguien hiciera esto, pues ya lo veis. Esto os lo pongo para que veáis algo interesante, y le doy las gracias a nuestro hermano y pastor José Antonio Fasanando, que me lo recordó. Hola, mi querido Víctor, buen día. En esta conferencia de hace 3 años, esto me lo envió hace unos días, a partir del minuto 56:40 hasta el final del vídeo, tratas el tema de la guerra civil en Estados Unidos y muestras un escrito de Ellen White en el que se confirma dicha guerra. Y aparecía en esta conferencia de Preparando el Gobierno Mundial la parte número 103, no es casi nada, hace 3 años. Mirad de dónde está sacado esto. Manuscritos Liberados, volumen 5, hablando de confederaciones, dice: hay hombres en la Iglesia y en el mundo que se han educado para practicar el fraude, y por ello serán llevados a juicio. Los hombres han elegido estar no bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Manuel, sino bajo la bandera rebelde para hacer las obras de un príncipe rebelde. Es posible que hayan vendido sus almas por dinero. Es posible que hayan tomado el dinero de su señor para comprar trigo y las comodidades con las que viven los pobres, para poder extorsionar a las criaturas del Señor los precios más altos. Se hacen fortunas principescas. Antes hablaba con alguno de vosotros que a qué precio está ya la comida por aquí, ¿no? Ya sabéis que dice Kamala Harris que quiere influir en eso para que los precios bajen. Biden también está empezando Trump está empezando a ir por el mismo camino, pero esto está conllevando que cada vez la economía esté más apretada entre la población. Pero a pesar de todo esto, el Señor dice que los traerá a juicio
A la vista de Dios, un hombre así se ha convertido en un paria. Ha vendido su alma por aquello que puede perder en cualquier momento. Ha adorado a un ídolo. La codicia fue su pecado, y los medios necesarios para bendecir a la humanidad se han convertido para él en la mayor maldición. Esto era la carta 89 de 1898. Y mirad cómo continúa aquí. Dios no quiere que los hombres se apropien de todo lo que la tierra produce para sus propios fines egoístas. Los invita a que lleven sus diezmos y ofrendas a su alfolí, para que haya alimento en su casa. Ya sabéis que no entregar diezmos y ofrendas es robar a Dios, y por tanto se acabó la vida eterna también. Privas de que el mensaje llegue a otros. Pero atención ahora a esto. Escribe, en la India, China, Rusia y las ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los ricos, como tienen el poder, controlan el mercado, compran a bajo precio todo lo que pueden conseguir y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambre para los más pobres o las más pobres clases y resultará en una guerra civil. Interesante también los tres países que cita al inicio, India, China y Rusia. Curiosamente son los del bloque que se está preparando, ¿para qué? Para la batalla de Armagedón. El bloque opositor a Estados Unidos y los aliados. Interesante, ¿eh? Pero la guerra civil nos la sitúa Estados Unidos. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo nación. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo nación hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán purificados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Manuscrito 114 de 1899. Sí, esto no hacía una descripción de la Primera Guerra Civil en Estados Unidos, o la única que ha habido. Ya había sucedido. Esto hace mención de un futuro muy próximo. Interesante que en esos momentos se levantará Miguel, Cristo, juicio, segunda venida. El lenguaje lo profetizó. ¿Y qué estamos viendo en las noticias? Que vamos de cabeza a ello. ¿Sabéis? Como dijo Jesús, hay que decir las cosas antes de que sucedan, para que cuando suceda, crean. Y si alguno de vosotros no os hacen caso, cuando habláis con vuestros parientes, vuestros amigos, conocidos o demás, no quieren saber nada, por a saber qué circunstancias, hay que anunciarles la profecía, para que cuando suceda crean y digan, anda, me lo había dicho tal persona, y yo pasaba de eso, no quería ni creerlo. Y entonces creerán. Luego hay que ser valientes para dar el paso, porque vienen los peores momentos de la historia a todos los niveles. Y eso será muy difícil, pero habrá gente que dará el paso a convertirse precisamente en esos momentos. Nosotros terminamos esta primera parte aquí. ¡Oh, qué corta, qué corta! Bueno, no creo que lo consideréis tan corta, pero ¿habrá continuación? Sí, ahora tendremos un momento de descanso y vamos a continuar con la segunda parte.